¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, todas, todos. En el marco de las actividades de los 16 días de activismo en conmemoración del pasado 25 de noviembre, les agradecemos pues, a todas las personas que se están conectando en las redes sociales del Instituto Estatal de las Mujeres. También queremos agradecer a las personas que conforman y a las autoridades el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, a quienes me permito mencionar porque esta es una actividad que se realiza desde el Instituto Estatal de las Mujeres en coordinación a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en coordinación con el Centro de Documentación Feminista y de Género, que igual pertenece a esta institución. Queremos agradecer a la presidenta ejecutiva, la licenciada Laura Paula López Sánchez. También queremos agradecer al maestro Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, él es el actual fiscal electoral en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a la licenciada Rocío Rosiles Mejía, consejera de la Comisión Estatal Electoral, a la maestra Claudia Patricia de la Garza Ramos, magistrada, presidenta del Tribunal Electoral, y a la licenciada Clarisa Guevara, jefa actual del CEDOFEM, al igual que, bueno, pues a todas y todos. Así que bienvenidos, obviamente, a la ponente, ¿no? A la doctora Paola Ricaurte, pero antes de comenzar, quiero ceder la palabra a la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, quien pues dará por inaugurado este espacio virtual que estamos seguras y seguros que van a poder sobre todo reflexionar, podremos juntas y juntos crear un buen diálogo en torno a este conversatorio que lleva por título La participación política y ciencia de datos desde una óptica feminista. Adelante, presidenta. Bueno, en lo que vamos solucionando algunas de las cuestiones que sabemos que esta virtualidad nos va dando, nos va regalando el poder de saber cómo actuar ante la incertidumbre y ante las conexiones. Y justo en este tema me permito presentar, y para que todas, todos conozcamos quién es la doctora Paola Ricaurte Quijano. Ella es profesora, investigadora social, investigadora asociada al Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey y de la Faculty Associate del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, donde también fue fellow durante 2018 y 2019. Fue además Edmundo O'Gorman Fellow en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en 2018. Es cofundadora con Nick Coldry y Ulises Mejías de la red Tierra Común, conformada por personas activistas, académicas y tecnólogas que buscan impulsar la reflexión e incidencia para revertir el colonialismo de datos desde el sur global. Además, es integrante de la Alianza AMAS por Algoritmos Inclusivos, una organización internacional que busca desarrollar tecnologías con perspectiva feminista, y es coordinadora del LAC Hub, que se dice así, o el LAC Hub de la red AMAS-IR, una red global de investigación feminista en inteligencia artificial. Forma parte de varios comités de expertos, la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, el Global Index on Responsible de Inteligencia Artificial, el Comité para Aplicación de la Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial a nivel global, y ha trabajado desde la sociedad civil en la defensa de derechos digitales a través de su investigación desde un enfoque crítico, feminista y descolonial. Busca impulsar el desarrollo de políticas públicas y tecnologías de interés público orientadas a alcanzar la justicia social y la equidad de género. Pues así diríamos, no sé, Clarisa, nada más y nada menos. Así le damos la bienvenida a la doctora Clarisa. Abrimos micrófono también para que podamos pues ir introduciendo a este diálogo que vamos a tener hoy aquí desde el Facebook del Instituto Estatal de las Mujeres. Bienvenida, Paola, este espacio es tuyo, el micrófono está abierto y bueno, atentas a todo lo que nos vas a compartir, estos insights que ya traes desde la perspectiva de género, y no solo de género, sino también la perspectiva de colonial, ¿no? Entonces, mucho que aprender, mucho camino que recorrer, y sobre todo ante las características sociodemográficas, las propias características coloniales de nuestro México, hay aciertos a dónde apuntar. Así que atentas a escucharte y bienvenida. El piso es tuyo, Paola. Muchísimas gracias. Buenas noches, tardes, noches. Agradezco enormemente la invitación, pues muchísimas gracias, Clarisa, también la invitación por parte del Instituto Estatal de las Mujeres, a la licenciada Laura Paula López Sánchez, que ahora pues seguramente pues se conectará en un minuto.
Y bueno, también celebro mucho todas las iniciativas que están haciendo para reflexionar sobre este tema que a todas nos interesa, y que es buscar pues la equidad de género y por supuesto luchar contra la violencia contra las mujeres. Entonces, pues yo encantada de estar aquí y quisiera que fuera eso, una conversación. Aquí reitero mi agradecimiento ahora que regresó la licenciada Laura Paula López Sánchez, mi agradecimiento por estar aquí participando esta noche de este conversatorio y celebrando las iniciativas que tienen desde el Instituto Estatal de las Mujeres. Licenciada Laura Paula, ya estás conectada. Ahora sí, escuchamos tu mensaje. Ya saben que la tecnología nos ha ayudado mucho, pero también nos mete problemas, ¿no? Pero nos da la cercanía que necesitamos siempre. Quiero darles las gracias a todas y todos por conectarse a este espacio virtual que el Instituto Estatal de las Mujeres, a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en coordinación con el Centro de Documentación Feminista y de Género, CEDOFEM, hemos creado para platicar sobre la participación política y ciencia de datos desde la óptica feminista. Durante esta jornada electoral pudimos observar, participar, incluso elegir a nuestros representantes. ¿Qué cambió? Que las campañas migraron al ámbito de lo virtual y que la violencia política de razón de género contra las candidatas a todos los niveles se agudizaron. El escenario político electoral de México se transformó gracias a las políticas públicas implementadas en favor de la protección de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. En 2020 avanzó la paridad en la participación política con el propósito de atender, sancionar y prevenir la violencia política contra las mujeres. Se reformó la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, así como las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República, del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con este marco normativo se buscó reconocer y visibilizar el fenómeno que las mujeres vivimos en el ámbito político. Con todos estos avances, aún quedan retos, reflexiones y sobre todo acciones para lograr garantizar a las mujeres que aspiran a un cargo público puedan crear estrategias de difusión en los entornos digitales, sin tener que autocensurarse, exponerse o incluso temer por su vida. Las expresiones denigrantes y discriminatorias, los comentarios relacionados a su apariencia física, asociados con su capacidad de gobernar, y mensajes en contra de que las mujeres participen en la política es lo que nos tiene aquí hoy. Debemos sensibilizarnos, entender y observar quiénes somos y qué hacemos en los ámbitos virtuales. Desde 1982 hasta 2015, solamente 23 mujeres habían ocupado puestos en secretarías del Estado y únicamente 7 han sido gobernadoras en nuestro país. La política en nuestro país requiere verla con otra óptica, una óptica incluyente, feminista, que nos considere a todas y todos. Agradezco, doctora Paula Ricaurte, que por hoy compartir desde su visión y experiencia cómo podemos entender el impacto de nuestra ciudadanía en el entorno digital y el ámbito político. En nuestro estado, las mujeres son muy participativas. Tenemos todo el deseo de lograr la paridad total en todos los ámbitos. Hemos avanzado mucho, pero aún nos falta mucho por hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos de antemano su presencia, su tiempo y toda su experiencia para que nos la compartan. Bienvenida. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias por este mensaje. Y bueno, como ven, yo creo que empezamos diríamos, por el principio de este tema. Hablamos de dos cuestiones. Por una parte, la ciencia de datos y por otro lado, la participación política. Y es importante, creo yo, doctora Paola, que nos cuentes un poco acerca, ¿no?, de a qué nos referimos por ciencia de datos y por qué necesitamos que estos datos que generamos a diario en distintas plataformas tengan una perspectiva de género. Bueno, pues muchísimas gracias
pues por esta pregunta. Como dices, vamos a comenzar por el principio. Entonces, yo creo que quisiera comenzar por contextualizar un poco la época en la que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento histórico en el que algunos han mencionado que podemos equiparar con las antiguas revoluciones industriales. Algunos hablan de la cuarta revolución industrial, y este momento lo que hace es hacer confluir los ámbitos, pues, físicos, biológicos, digitales, para generar un cambio, una transformación de tal profundidad que nos impacta a todas y a todos en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, este nuevo momento histórico que estamos viviendo está caracterizado por cosas que vivimos cotidianamente, que estamos viendo y que justamente nos hacen estar reunidas hoy, que es que estamos de alguna manera digitalizando el mundo, estamos convirtiendo en datos el mundo, estamos convirtiendo todo lo que nos rodea y todo lo que nos pasa en datos, en información. Y estos datos, a su vez, forman parte de la base de conocimiento o la base que sirve luego para alimentar modelos algorítmicos que luego pasan a un proceso, digamos, institucional o empresarial, donde se utilizan estos modelos para tomar decisiones sobre ciertos aspectos. Estas decisiones pueden ir, por ejemplo, desde cosas que tienen que ver con el ámbito de la justicia, por ejemplo, determinar quién es culpable o no de un delito, pero puede estar también asociado con el ámbito financiero, de quién puede tener acceso a un crédito o no, quién puede tener una cierta propensión a una enfermedad, quién puede tener cierta capacidad para realizar un trabajo, quién puede entrar a la universidad. Es decir, de alguna manera estamos incorporando todos estos procesos, es decir, la conversión en datos, la algoritmización y la automatización del mundo en parte cotidiana de nuestra vida y de todos los procesos que realizamos. Entonces, en esta nueva manera de relacionarnos con el mundo a través de los datos, hay algunos desafíos, y hay algunos desafíos que están asociados con, pues, para empezar, por las desigualdades tan grandes que tenemos como sociedad, por las violencias estructurales que vivimos y que de alguna manera también se transfieren a, por ejemplo, el tipo de datos que recogemos o el tipo de datos que existen, la manera en que procesamos esos datos y la manera también en que utilizamos esos datos para tomar decisiones sobre la vida social, sobre la vida financiera, la vida, la salud, etc. Entonces, de alguna manera, hay que pensar que este es el modelo del mundo que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, aunque a lo mejor pensemos que no nos interesa o que no es nuestro ámbito, deberíamos estar sensibilizados y sensibilizadas con respecto a esta nueva lógica, que es la lógica que opera en las sociedades contemporáneas, en la sociedad global. Entonces, hay como les decía, algunos desafíos que vienen asociados con las violencias estructurales que vivimos, con las disparidades, con las desigualdades, que también se traducen en la manera en que recogemos los datos, o por ejemplo, en el caso de nuestras sociedades latinoamericanas, que como mencionaban hace un rato, pues van cargando digamos, estas culturas políticas que pueden ser violentas, o también culturas de corrupción o de impunidad. También traen otros riesgos asociados de, por ejemplo, no recoger los datos que son datos importantes para temas que a ciertas comunidades pues les interesan, pero a otros grupos no, o grupos de poder no les interesa. Entonces, por ejemplo, digamos, un caso concreto para nosotros aquí en México puede ser los datos sobre los feminicidios. No existe una base formal, digamos, a nivel estatal que se sistematice todos los datos que se reciben sobre las violencias sobre las mujeres. Algunos datos se omiten, hay duplicidad, no hay estructuras o plataformas para documentar esos incidentes, esas violencias. Entonces, hay por una parte, como les decía, esta lógica que busca que todo se convierta en datos, pero que está, digamos, de alguna forma conducida principalmente por las empresas, por las industrias, por los grandes centros de producción de conocimiento, y por otra parte también están las propias culturas nacionales de datos, las culturas de datos, que pueden promover o inhibir
la relación positiva o el aprovechamiento de esos datos para fines sociales o para fines, en este caso, de alcanzar pues la equidad de género, para erradicar las violencias contra la mujer y cuestiones así. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos, ahora sí para responder a tu pregunta, la ciencia de datos es justamente un campo que se dedica a la gestión, al manejo de los datos, al estudio de los datos, desde recopilarlos, analizarlos, generar modelos a partir de los datos. Y que ese conocimiento que se genera a partir de este análisis pueda ser utilizado para que pues, pueda servir a la sociedad. Sin embargo, pues por las violencias y por las diferencias estructurales que vivimos, por las desigualdades estructurales a nivel global y también, pues obviamente a nivel de México, estas ciencias o estos campos del saber, todo lo que tiene que ver con ciencias computacionales, ciencias de datos, trabajo en cuestiones en el campo de la inteligencia artificial, están, digamos, ocupados mayormente por hombres, y si lo miramos en términos globales, pues hombres que están localizados en ciertos centros geográficos de producción de conocimiento, ¿no? Están, pues, ya saben, ciertos nodos en ciertos países que ya conocemos, y por lo tanto, las personas que se dedican, por ejemplo, a generar estos modelos, a desarrollar tecnologías, donde se utilizan, pues, digamos, estos procesos, se ponen en práctica estos modelos algorítmicos, pues, por lo general no las generamos nosotros. Entonces, hay, digamos, como algunas brechas que están asociadas al propio campo del análisis de los datos y que venimos arrastrando por estas diferencias que tenemos, digamos, como sociedades. Y bueno, eso pues obviamente tiene un impacto negativo pues para nosotras, porque si nosotras no estamos representadas en el campo y tampoco en la concepción y en el despliegue de estos modelos, por ejemplo, algorítmicos, pues estamos siendo de alguna manera afectadas, pero no estamos tomando parte en las decisiones ni en las formas en que se producen, se gestionan, se analizan estos datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ese es como digamos, como una primera introducción sobre lo primero, sobre lo básico. Exacto, y esto que mencionas o sea, me parece muy relevante con esta lógica que dices, ¿no? O sea, todas somos datos, ¿no? O sea, esta visión de Matrix ya la estamos viviendo, pero realmente aquí entra otra parte, porque hablabas, bueno, estos datos que estamos generando, lo estamos realizando de manera consciente. Yo tan solo un ejercicio práctico, cuando nos inscribimos a una red social, descargamos algo, realmente leemos esas pequeñas letras chiquititas, ¿no? Estos avisos de confidencialidad, porque justo eso es lo que va generando que no estemos visibles, y es como la siguiente pregunta a la que vamos, ¿no? O sea, ya entendimos que esta ciencia de datos, pues es toda la información que generamos, que con la perspectiva de género ayudaría justo a visibilizar estas desigualdades, ¿no? O sea, trabajar de manera específica, no estar como con todos los esfuerzos dispersos, sino al contrario, empezar a buscar de qué manera vamos canalizando en todos los ámbitos y en todas las áreas estos esfuerzos. Pero también nos enfrentamos a estos sesgos en los algoritmos y en las plataformas que ya existen, ¿no? Y que de una u otra manera, pues van, como no los podemos distinguir, ¿no? No los podemos visualizar, no tenemos esa conciencia, es cómo podríamos, doctora Paola, empezar como a levantar estas antenitas, ¿no? Al momento de dar clic, pensar, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esta parte que no estamos viendo o entendiendo? Bueno, la pregunta que me haces también, pues justamente viene como derivación de lo anterior, ¿no? Si tenemos una serie de datos que vienen del mundo, que estamos produciendo, pero que son datos que nosotros no vemos cómo se están procesando, no vemos qué se está haciendo con ellos. Solo sabemos que estamos siendo de alguna manera impactados por el análisis de esos datos, por el uso de esos datos para la toma de decisiones, pero no estamos teniendo esa visión, como tú dices, como esa transparencia acerca de qué se hace con nuestros datos, y tampoco tenemos esa transparencia con respecto a cómo se construyen esos datos a partir de los cuales se genera el conocimiento. Entonces, por supuesto, como te mencionaba antes, si una persona que trabaja desde el campo de la ciencia de datos
no es consciente de estos sesgos, o por lo menos no ha tenido la formación en términos éticos, en términos de las diferencias que existen entre las personas, ¿no? De la diversidad y cómo esto afecta al manejo de los datos, pues vamos a tener allí un primer problema. El segundo problema que tú mencionas, que tiene que ver con las plataformas. Las plataformas y el modelo del negocio de las plataformas es justamente extraer datos. Entonces, como tú decías, nosotros somos los datos, ¿verdad? Somos nosotros el negocio de las plataformas. Pero hay una autora norteamericana que se llama Shoshana Zuboff, que dice que vivimos en el capitalismo de la vigilancia, ¿no? Y ella lo que dice es que incluso es más complejo y más profundo que ser solamente nosotros los datos. Lo que se está haciendo es crear estos perfiles, como mencionaba, ¿no? Estos perfiles tan acomodados, ¿no? A nuestra medida de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que queremos hacer en el futuro, cuáles son nuestras angustias, nuestros miedos, y todo eso se agrega, ¿no? Todos los datos que vamos produciendo por las distintas redes sociales, por nuestro distinto habitar el Internet, se va agregando de tal manera que va generando perfiles de nosotras. Y estos perfiles, de alguna manera, son perfiles que luego van a ser, pues, objeto de venta o de comercialización para nuevas empresas que nos van a querer, por ejemplo, vender una aplicación para recoger nuestros datos de nuestro cuerpo, ¿no? O, por ejemplo, para alguien que sepa que un día no nos sentimos tan bien, entonces nos va a ofrecer medicina que nos va a hacer sentir mejor, ¿no? Entonces, en esta recopilación de datos y en esta creación de perfiles, las mujeres siempre vamos a estar en una posición, pues, vamos a ser como un foco, ¿no? Como un sujeto, como una persona que va a recibir, pues, todas estas, de alguna manera, pues, todas estas violencias, en este término, pues, comerciales, pero también violencias algorítmicas, ¿no? Y eso nos debe poner a pensar porque no solamente está puesto en juego lo que mencionaba hace un rato la licenciada Laura Paula, no está puesto en juego solamente pues que nos vendan, o que nos quieran vender algo, sino que también está puesta en juego nuestra propia vida, es decir, porque nosotras de alguna forma estamos allí con todo lo que somos, con todas estas personas gestionando nuestros datos, y nosotras no tenemos digamos, no tenemos herramientas para tener autonomía sobre esos datos, no tenemos el control para poder recuperar esos datos y que no los utilicen luego en contra nuestro. Entonces, algo que menciona Zuboff, y por eso lo traía a colación, es que de alguna manera son mercados de futuro, es decir, no solamente están comercializando con nuestras vidas, están comercializando con nuestros futuros, con lo que queremos ser, con lo que aspiramos a realizar, con la imagen o los imaginarios que estamos construyendo como personas. Y eso es aún todavía, pues, da un poco más de miedo, si lo ponemos en una, asusta un poco más, ¿no? Entonces, si pensamos toda la relevancia que tiene en este momento histórico este sistema o esta lógica extractivista de datos, tenemos que pensar que esta lógica que está en este momento dominada por las corporaciones y que pues también sirve para muchos estados como una herramienta de control, porque pues también se utilizan por los estados como herramientas de control. Tenemos que pensar que todas estas lógicas no están hechas para favorecer a las mujeres, no están hechas para luchar contra la violencia de género, y que nuestra tarea como mujeres y como personas que estamos tratando de alcanzar la justicia social es tratar, lo que tú decías, buscar cómo hacer visible esta operación, cómo hacer visible estas violencias de las que estamos siendo pues, punto de ataque, ¿no? Que estamos siendo, pues, de alguna manera estamos nosotras recibiendo estas violencias que forman parte de estos sistemas de violencia que están de alguna manera articulados, ¿no? Y bueno, yo trabajo desde un punto de vista descolonial. Para mí las violencias van desde lo global, ¿no? Que vienen hacia nosotras como desde el mundo, pues, internacional, global, los países industrializados, pero que luego llegan hacia lo local, ¿no? Y lo sentimos en lo más íntimo, en lo más personal. Entonces, son una serie de violencias que tenemos que enfrentar y que tenemos que hacerlo, pues,
justamente entendiendo cómo operan, organizándonos, haciéndolas visibles y no pensar que es algo azaroso, no pensar que es una casualidad, sino pensar que son partes de las violencias que están estructuradas en estos mismos sistemas sociotécnicos, ¿no? Es el mismo modelo que hace que estas violencias se puedan reproducir. Esta bien conocida ingeniería social, ¿no? En el argot, en donde dices, bueno, se van construyendo este tipo de justo ahorita leyendo algunos de los comentarios que nos están haciendo en las redes sociales, doctora, hay quienes comentan, bueno, es impresionante cómo las empresas tienen nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, haces una búsqueda de un hotel, o no nos vayamos tan lejos, un vuelo, y a las 2, 3 horas ya te aumentó el vuelo, o de repente, oye, no se te olvide, y hoy vivimos y digo, no está bien utilizado este término, pero esta persecución de marketing, ¿no? O sea, se te ocurre dar tu correo electrónico en algún comercio y ya equivalió a más de 1000 correos en un mes de no se te olvide, ya casi, la oferta, el Buen Fin, el Black Friday, el Cyber Monday y y no vislumbramos todo esto que nos acabas de comentar, o sea, este mercado del futuro, que al mismo tiempo, comentabas otra cuestión importante, tendremos que empezar a trabajar en desarrollar estas herramientas y acompañar a las personas, a la ciudadanía, justo a crear esta conciencia, se podría decir, en el uso y manejo de datos. Creo que entre más sabemos, menos presentes queremos estar, ¿no? En estos espacios o en estos entornos virtuales, porque precisamente nos vamos haciendo blancos de estas agresiones que sabemos que en el entorno digital pues son más sofisticadas, en el sentido que el anonimato juega un rol muy importante, tanto que, por ejemplo, en estas pasadas jornadas electorales, pues veíamos estas agresiones, ¿no? Que incluso ha habido estudios y análisis donde nos damos cuenta que en el caso particular, ¿no? De las mujeres, pues se fue mermando, se fue desarrollando esta autocensura, ¿no? Y pues, ¿sabes qué? Me voy. Y eso es muy peligroso, sobre todo en la lucha que yo creo que todos aquí tenemos. ¿Cómo observas este impacto, doctora Paola? Bueno, justamente como lo mencionas y como también lo había mencionado antes la presidenta ejecutiva del instituto, sí, efectivamente, yo justamente quería poner en relieve cómo operan las violencias en distintas capas, por mencionarlo, digamos, de alguna manera. Por una parte está la capa técnica, es decir, cómo los algoritmos o el diseño de la plataforma promueve estas violencias, ¿no? Es decir, tenemos una capa que, como mencionabas tú, es opaca, no sabemos qué es lo que están haciendo. Ellos sí tienen nuestros datos, pero no nos dicen que no nos dan el conocimiento acerca de esos datos. Ese lo venden, ¿verdad? Ese lo venden y lo pueden vender a cualquier persona. Y allí ya estamos ante una primera violencia porque no sabemos a quién se lo están vendiendo. Después tenemos otra capa, que es la capa, digamos, social, la capa de las violencias estructurales que están incrustadas en nuestras sociedades y que en este caso, por el hecho de ser mujeres, estamos, digamos, siendo, como tú mencionabas, blanco de estas violencias. Entonces tenemos la capa social. Y tenemos también la capa política, la capa que tiene que ver con los actores políticos y los intereses que se juegan en cualquier contienda, ¿no? Entonces, si tú pones en juego estas distintas capas de violencia cuando estamos hablando de cuestiones políticas, es complejo porque esa articulación de las distintas capas a veces no es tan sencillo de desentrañar. Porque puedes, por ejemplo, tener actores políticos muy poderosos que contratan a las plataformas, ¿no? Para, pues, qué sé yo, como decía, pues puedes contratar anuncios, pero también puedes contratar, las plataformas hacen lobby político, eso hay que entenderlo, ¿no? Las plataformas se arreglan con los gobiernos para favorecer a ciertos gobiernos, y esto ya lo hemos visto a nivel internacional, incluso, pues, en el país más poderoso que es Estados Unidos, ¿no? Las plataformas hacen lobby político, las plataformas tienen intereses políticos y gestionan con los políticos para beneficiar a ciertos intereses políticos. Entonces, ahí tenemos, no sabemos cómo están esas negociaciones políticas entre las plataformas y los actores políticos, pero tampoco sabemos cómo están invirtiendo los actores políticos para incidir en términos de compra de publicidad,
aparecimiento pues, de mensajes, ¿no? Que van a afectar o atacar a una persona. Esa es la otra capa. La otra capa, la capa social, en la que sabemos que en México, pues la violencia contra la mujer está normalizada y que tenemos problemas para que podamos acceder a la justicia. Entonces, está esa otra capa social que justamente castiga a las mujeres por tener voz, por defender sus derechos, por tener participación política, por querer ser una representante política, ¿no? Entonces, esa capa social, que también es muy difícil de vencer, que hemos visto que nos está costando trabajo que las personas entiendan que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres o los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Esa otra capa también es compleja de vencer y esa capa se puede reproducir de manera orgánica en las redes sociales. Y después está, por otra parte, en la propia, digamos, estrategia política que desde las últimas, pues, más de una década ya llevamos con esto, que se utilizan estrategias políticas que no son estrategias políticas, digamos, tan éticas. ¿Por qué? Porque hemos visto desde, pues, yo llevo muchos años haciendo seguimiento de las estrategias políticas de en las campañas electorales, pues se hace uso de herramientas de todos los tipos, ¿no? Se compra personas para que estén trabajando, para crear un cierto clima de opinión. Se utilizan herramientas automatizadas también para confundir a la opinión pública y generar un impacto. A veces, al principio, cuando recién comenzaron las redes sociales y estábamos utilizándolas en procesos políticos, se pensaba o la gente tenía la idea de que comprando seguidores y comprando procesos automatizados iba a ganar una campaña. Eso ya sabemos que no ocurre así, pero lo que sí sabemos es que estos golpes que se generan en términos políticos sí tienen un efecto negativo, y tienen un efecto negativo porque impactan a la opinión pública, aunque sean mentiras, impactan a las personas, a las mujeres, en este caso, porque pues son violencias en todos los planos, como lo mencionaban hace un momento, y eso hace que las mujeres se replieguen, ¿no? Y digan, no, yo no me quiero exponer a esto porque las violencias son muy graves, son muy fuertes, hay amenazas de muerte, hay agresiones contra la apariencia física, hay agresiones contra la capacidad que tienen las mujeres para tener, digamos, para desempeñarse en un cargo, y son las violencias que ya sabemos que son violencias que vienen de nuestras sociedades desiguales y violentas, ¿no? En particular contra las mujeres. Entonces, ¿qué hacer y qué hacer para no huir, ¿no? Para no correr? Yo creo que aquí, como lo mencionaban hace un rato, necesitamos también nosotras aprender a entender cómo funcionan y también cómo funcionan estos procesos, y como decía, a lo mejor no son tan transparentes y no son tan simples de desentrañar, pero de cualquier manera hay grupos de mujeres, hay personas que trabajan para hacer visibles estas, digamos, estas violencias que se reproducen en el plano digital y que tienen que ver con esta articulación que yo mencionaba hace un rato, de estos distintos actores, de estos distintos procesos y de estas distintas herramientas. Entonces, nos hace falta armarnos un poco más de herramientas y de, como mencionaba hace un rato, articularnos entre nosotras para que entendamos que esto no es una agresión a una persona, que esto no es una agresión espontánea, que no es algo esporádico, sino que es una agresión, es una violencia sistémica, que está apoyada por todos estos mecanismos y que se da en todos estos planos porque precisamente en nuestras sociedades no tenemos garantías para tener un acceso a la justicia, para que podamos realmente denunciar la violencia y contra las mujeres, y para que no haya impunidad frente a la violencia que se comete contra las mujeres. Veíamos hace aproximadamente un mes, más o menos, se hizo un estudio por parte de PNUD. Analizaron un poco toda la cuestión de las publicaciones, ¿no? La diferencia tan solo de la frecuencia en la que las y los candidatos comentaban y estaban presentes en las redes sociales. A grandes rasgos, o sea, hablando de publicaciones únicamente en la plataforma de Facebook, hay una diferencia considerable.
Es decir, las candidatas llegaron a publicar 5.035 veces. Este es un promedio, ¿no? Es algo estadístico. Versus los candidatos que publicaban 7.196 veces. Lo interesante de este estudio es justo la manera en que reaccionaba la ciudadanía, ¿no? De cómo la pandemia obviamente nos trajo esta interacción, ¿no? Esta comunicación, esta cercanía con estas herramientas, con estas plataformas. Hoy ya decimos, ¿no? Es parte de la canasta básica digital, pues a ver el Facebook, el WhatsApp, el Zoom, ¿no? Para todas las actividades. Sin embargo, hay muchas otras tantas que se vieron, o sea, otras de las áreas importantes a reflexionar y visibilizar, que eran las reacciones, ¿no? De las personas. Porque justo esto que tú comentas me resuena mucho con, bueno, ¿qué tanto nos dejamos influenciar? ¿Qué tanto creemos a lo que leemos? Porque no existe aún, ¿no? Esta cultura de saber o buscar la fuente. Existen muchas iniciativas, muchos, y reconozco, ¿no? Tan solo aquí en México, Verificado es una de ellas, que busca la verdad, ¿no? A través de, sí, pero veamos desde dónde y comparemos los datos, ¿no? Estas contradicciones en las que pues llegan a caer las personas que están aspirando a un cargo público, o bien en el caso de las mujeres, ¿no? De repente trae un buen ranking, sí, una buena participación y de repente desapareció, ¿no? ¿Y qué fue ahí lo que realmente yo, o cuál sería la lectura que como ciudadana, viviendo en dos espacios, ¿no? En uno virtual y en uno de, pues en la vida real prácticamente, ¿qué es, no? Esto que tenemos que empezar a tener en cuenta en esta parte de cómo nos involucramos en estos procesos, cómo vamos generando este sentido crítico o este sentido, no le quiero llamar tan fuerte, tan común, ¿no? Porque yo siempre digo, a veces esa aplicación yo creo que va a ser la más cara, que no la vamos a poder descargar todas, todos, pero ¿de qué manera y desde tu visión, y ahorita tenemos algunas otras preguntas, ¿no? Realmente, ¿cómo ves este sesgo al momento de elegir a nuestros representantes, de cómo pues cada uno y cada una van construyendo estas narrativas y hasta dónde realmente estas narrativas también se convierten en algo colaborativo, ¿no? Donde de acuerdo a la forma en que interactúan las y los ciudadanos, se va construyendo. O en base a lo que las propuestas que traen las y los candidatos, se va construyendo, ¿no? Porque finalmente es como este choque y al mismo tiempo, pues ahí intervienen esto otro que tú hablabas, ¿no? Estos relieves. Si tengo presupuesto, ¿no? Tengo presupuesto para que meter ads, ¿no? O sea, que sea relevante mi mensaje todo el tiempo, o bien tengo, sí, a un grupo de los famosos bots, ¿no? Que están ahí y simplemente sembrando estos discursos de discriminación, de odio y demás, pues entonces, ¿en dónde queda la ciudadanía? Y ya lo hice así como una pregunta de 1000 preguntas, ¿no? Al mismo tiempo. Yo también hago preguntas de 1000 preguntas. Y eso, claro, obviamente pone a las personas en problemas. Bueno, hay que pensar que lo que ocurre en el espacio digital es real. Esa es la primera cosa. Lo que ocurre en el espacio digital es real. La oposición entre lo virtual y lo real no la debemos entender así. Es decir, lo físico y lo virtual constituyen una continuidad y por eso es que vemos en el espacio virtual reproducidas esas violencias del mundo físico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contrarrestar estas violencias del mundo digital? Pues hay que contrarrestarlas en el mundo físico. Tenemos que buscar muchas acciones, porque, como mencionaba hace un rato, no es un problema sencillo. Entonces, como no es un problema sencillo, necesitamos soluciones también complejas, ¿no? A problemas complejos, soluciones complejas. Por una parte, necesitamos, por supuesto, que tengamos, que trabajemos en cuestiones de acceso a la justicia. Yo siempre pienso que el acceso a la justicia ha sido denegado para nosotras en México y eso es una batalla importante que hay que dar. Luego, que también pensemos cómo, como tú mencionabas, que comencemos a hacer conciencia o que comencemos a conectar cómo esas violencias del mundo físico se trasladan al espacio digital
a partir de estas funcionalidades o de estas, digamos, de la propia naturaleza que tienen las plataformas. Las plataformas operan, como ya lo mencioné hace un rato, para extraer nuestros datos. Ese es el negocio de la plataforma, extraer nuestros datos para luego generar perfiles que puedan ser vendidos y que puedan ser comercializados por distintos actores sociales. Entonces, ¿qué pasa? Los algoritmos de las plataformas están optimizados para que las personas se enganchen ahí, para que estemos todo el tiempo allí, para que demos, porque estar allí significa dar más datos. Pero hay otro aspecto que se ha identificado por las plataformas y por los académicos, y es que las emociones encontradas son las que generan más enganche, ¿no? Entonces, las plataformas, por definición, no están eliminando la violencia. Entonces, por una parte tenemos el mundo físico, el mundo social que nos corresponde como gobiernos, como legisladores, legisladoras, como académicos para estudiar estos fenómenos, como organizaciones de la sociedad civil para reclamar nuestros derechos. Pero por otra parte están las plataformas en sí como un problema que alimenta la violencia, digámoslo así, como una entidad que también alimenta la violencia y sobre la cual no estamos tampoco teniendo mucha injerencia. Por ejemplo, no pensamos en que los estados obliguen a las plataformas a ser, no sé, más transparentes con los algoritmos que están utilizando, o, por ejemplo, como un caso que hubo muy particular, cómo los algoritmos nos están impactando a nosotros como sociedad, porque, como mencioné hace un rato, los algoritmos se hacen allá, se diseñan, pero los usamos aquí y nos afectan aquí. Entonces, esa relación con las plataformas y los gobiernos también está como bastante descuidada, en sentido de que no estamos pidiendo a las plataformas una rendición de cuentas, ¿no? Y eso creo que es importante, pedirles a la plataforma rendición de cuentas. Y luego pienso que la otra parte tiene que ver con que cada vez podamos reclamar nuestros derechos a la participación política como mujeres. Que esto es, otra vez tiene que ver con la cultura política que tenemos, ¿no? Que pensamos que las mujeres a lo mejor no tienen la misma capacidad, y eso ya no es problema ni de las plataformas ni de los gobiernos, es problema nuestro como sociedad, ¿no? Y cómo podemos identificar estas violencias y cómo podemos tomar conciencia de estas violencias y hacerlas visibles, verbalizarlas, hacerlas explícitas, denunciarlas, haciendo esta como autorreflexión de cómo sociedad, de cómo como sociedad estamos de alguna forma reproduciendo también estos estereotipos sobre lo que debe ser la política. Y entonces comenzar también a cambiar esa cultura política violenta, esa cultura política de la mentira, esa cultura política del engaño, que ha sido una cultura política que ha estado vigente en México durante mucho tiempo porque pues resulta que funciona, ¿no? Y entonces, como ciudadanía, ¿qué hacemos? Como ciudadanía, pues nos toca ser responsables y hacernos responsables del tipo de información que consumimos, de a qué fuentes les creemos, ¿no? De cómo podemos justamente promover iniciativas ciudadanas, apartidistas, críticas, sólidas, responsables, académicas, que nos permitan tener evidencia empírica sobre estos procesos en el espacio digital. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, también grupos de investigación, apoyos de los organismos de investigación, bueno, de CONACYT, apoyos de las empresas también que contribuyan para la investigación, para entender estos fenómenos. Es decir, como sociedad también necesitamos apoyarnos para tener más evidencia sobre estos procesos. Y creo que, digamos, tomando todos estos elementos que, como mencionaba, a lo mejor son muchos aspectos, pero son elementos en los que tenemos que trabajar de manera conjunta y en paralelo para poder tener mucha mayor capacidad de agencia frente a lo que está ocurriendo en el espacio digital, ¿no? Para tener más conocimiento sobre cómo operan estos mecanismos
para tener más conocimiento sobre cómo se articulan estos procesos en esta confluencia de actores que tienen intereses particulares y que son muy poderosos y que tienen muchos recursos para invertir en reproducir estas violencias, ¿no? Exacto, y que hay que trabajar justo para diferenciar lo que es la violencia política y la violencia política en razón de género, ¿no? También mapear a estos actores, como bien comentas, a las y los candidatos, a las plataformas digitales, a los partidos políticos, a las autoridades electorales, que sí o sí, la perspectiva de género tiene que ser transversal y tiene que de una u otra forma permear a todos los niveles, ¿no? Y en todos los poderes, ¿no? Porque si no realmente vamos cambiando o vamos redirigiendo esta óptica, sí, ¿no? Feminista, esta óptica con perspectiva de derechos humanos, pues realmente lo hemos visto y quizá en estas noticias que salen en algunas páginas, ¿no? De Google, que de repente tienes datos curiosos y hay un robot que acaba de aprender más bien, le ingresaron tantos datos de las redes sociales que resultó actuar de manera racista, discriminadora, machista, bla, bla. Y es eso, o sea, finalmente es el reflejo de, y si no partimos, ¿no? Por el ABC, creo, ¿no? Que es, finalmente estamos siendo consecuencia, ¿sí? De nuestros mismos actos y pues sabemos que existen las brechas digitales, ¿no? Sabemos que existen de todas formas y a todos niveles, desde el acceso, desde la conectividad y desde el conocimiento. Pero creo hoy que cuando ya tenemos la posibilidad de tener una herramienta, un dispositivo, tenemos que despertar, ¿no? Esa chispa de curiosidad para decir, oye, pues así como googleo la sinopsis de la serie o invierto no sé cuántas horas en un fin de semana para ver una serie de Netflix, que oye, esos algoritmos son buenísimos, ¿no? Los de Spotify y Netflix que decías, qué bárbaros, ¿no? Definen mucho creo que hasta me pueden decir más cómo me siento a que realmente me atreva a tomar una decisión de ir con un terapeuta o una terapeuta, ¿no? Y creo que eso es los foquitos rojos hacia donde tenemos que ir dirigiendo esta óptica, no, doctora Paola, empezar a generar estos diálogos, estos espacios donde sí podrá ser incómodo, pero yo creo que más incómodo es seguir normalizando estas violencias y realmente viendo hasta dónde pueden llegar, que es hasta cobrar las vidas de muchas personas, ¿no? Y en este caso en particular, pues de muchas mujeres que simplemente están eligiendo su derecho, ¿no? Su derecho a votar y ser votadas, a realmente a pertenecer y tener esta representatividad, ¿no? No solamente la representación, sino realmente llegar a esta paridad sustantiva donde se nos escuche y donde realmente lo que estamos trabajando puede incidir en esta creación de políticas públicas, ¿no? Así es, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hacer visible y tomar conciencia nosotros como ciudadanas y ciudadanos de este país, de cómo se puede, pues, construir una sociedad que sea más equitativa y más justa, pues, participando desde nuestras propias trincheras, como tú dices, haciéndonos responsables por el tipo de información que consumimos, por los datos que damos, por las cosas que omitimos, por las cosas que callamos, por las cosas que no denunciamos. Es decir, cómo podemos hacernos cada quien desde su ámbito, pues personal, digamos social, ¿no? De nuestras comunidades, de nuestras instituciones públicas, cómo podemos cada quien hacernos cargo para que no se sigan reproduciendo estas violencias estructurales y pues obviamente en particular contra las mujeres. Así, para pasar ahorita a las preguntas que nos están haciendo en distintos espacios, esta recomendación, me gustaría, digo, yo sé que es muy atrevido, ¿verdad? Porque finalmente estamos todos construyendo, pero desde tu trabajo, desde tu experiencia, desde tu visión, ya lo has comentado, ¿no? O sea, todo lo que nos acabas de decir, pero en particular hacia la ciudadanía, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos, además de sí, empezar a buscar más herramientas, pero cuál sería este pequeñito cambio, reset, formatear, ¿no? Así vamos a descargar la actualización de este software que deberíamos de tener para justo esta conciencia de la participación política y para reconocer que las mujeres debemos de tener pues sí, un rol más activo
porque pues sabemos, ¿no? Entre más estamos en el foco, pues más violencias recibimos, ¿no? Pero ¿cómo podría ser ese, en lo que tú has visto, ¿no? En todas tus investigaciones, en todo tu trabajo? Bueno, creo que algo que yo he visto y es algo que realmente valoro de los últimos años es que nos demos cuenta de que estamos todas involucradas, es decir, que somos más, que somos todas, que no es solamente un grupo de mujeres um, las que tienen que luchar por tener derecho a participar políticamente. De alguna manera, que una mujer tenga una representación política implica que hemos conseguido como sociedad y nosotras como mujeres que hemos hecho nuestra parte para que esa mujer pueda estar allí. Es decir, que nosotras también somos responsables de que una mujer pueda estar allí representándonos a nosotras. Y que no es una tarea de una mujer, es una tarea de todas hacer realidad que más mujeres tengan la posibilidad de participar en la política. Yo pienso que llevamos demasiadas décadas, siglos, siendo representadas por personas que no entienden nuestra experiencia como mujeres y no entienden tampoco lo que implica hablar de una violencia, de las violencias estructurales. Entonces, el mundo ha sido históricamente gobernado por hombres, definido por hombres, las tecnologías están siendo también desarrolladas por hombres. Entonces, creo que nos toca, ya es hora de que ocupemos el espacio que nos corresponde y creo que es una tarea de todas. Totalmente de acuerdo contigo y creo que esa es la tarea. Quitarnos, ¿no? Esas barreras y empezar justo a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Entendiendo desde estas visiones, diversidad de visiones. Tengo algunas preguntas que han realizado. Por una parte, aquí compartíamos a qué nos referimos por la decolonialidad de los datos, que lo mencionabas hace un rato y que creo que es bueno como socializarlo, ¿no? ¿Qué es lo que, a qué se refiere, a qué te refieres con esto? Porque cada vez vamos encontrando más capitas, ¿no? Más capitas y más capitas. Y eso es justo lo que nos va a ayudar a desarrollar esta sensibilidad, ¿no? Y mejores políticas públicas. Bueno, yo trabajo desde el marco de la descolonialidad, porque como les decía, a mí me gusta ver las cosas desde lo macro hasta lo micro y cómo están conectadas todas, ¿no? Y cómo algo que tiene que ver con lo macro nos pega en lo micro. Entonces, algo que yo trabajo mucho es tratar de hacer visible cómo esta lógica extractivista de datos que se piensa y se define desde el norte global, de alguna manera está no solamente extrayéndonos estos datos y como les decía hace un rato, comercializando estos futuros nuestros, también está imponiendo una visión del mundo que es la visión del mundo de ellos. Y ellos son, en particular, hombres blancos, heterosexuales, pues privilegiados, que están definiendo ese mundo para todas y para todos los demás. Entonces, esta, digamos, imposición de una visión del mundo y también de un futuro sobre el cual, digamos, en el cual no nos dejan participar porque nos excluyen de todas las maneras, ¿no? También es algo que tenemos que reclamar, es una posición que tenemos que reclamar. Y es una posición que tenemos que reclamar en todos los planos. Tenemos que reclamarla en planos económicos, porque si hablamos de la economía digital, nosotros no figuramos en la economía digital. Nosotros, por ejemplo, como país, somos de los países que estamos más tiempo conectados, que usamos mucho el Internet, a pesar de que sea caro, de que sea lento, malo, etcétera. Pero estamos allí dando nuestros datos. Pero no recibimos los beneficios de esa economía digital. Por otra parte, estamos también siendo excluidos en términos culturales, porque como ustedes saben, las herramientas están hechas principalmente en inglés, todo se hace en inglés, y entonces, volviendo al tema de los sesgos, si ustedes hacen una traducción en cualquiera de los traductores que existen, hasta en los más sofisticados como puede ser DeepL, hay un sesgo de género utilizando español. Y entonces, siempre que tú quieres traducir algo de inglés a español, te va a salir como él, ¿no? Un hombre. Ahora, imaginemos esto para nuestras lenguas indígenas.
Imagínense si esto pasa con el español, que es una lengua colonial, imagínense qué pasa con las otras lenguas, ni siquiera existen, no tienen acceso a las herramientas que podrían ayudar a que sus culturas tuvieran mayor difusión, a que se pudieran transmitir también de generación en generación los aprendizajes de las comunidades, etc. Entonces, hay una exclusión cultural. Y por otra parte, también hay una exclusión infraestructural. ¿Por qué? Porque las tecnologías que utilizamos, todo lo que estamos utilizando en este momento, no lo hemos hecho nosotros, lo hemos comprado, lo hemos adquirido a un precio muy grande. Y eso genera una dependencia en términos infraestructurales. Entonces, si se dan cuenta, tenemos varias dependencias. Las dependencias como epistémicas de conocimiento, las dependencias culturales, las dependencias tecnológicas, las dependencias económicas, y eso nos coloca en una posición de subalternidad porque no tenemos las mismas capacidades para determinar nuestro futuro que está siendo definido por otras personas en otros lugares. Entonces, si nosotros como país no pensamos en cómo generar nuestra propia soberanía, nuestra propia autonomía con respecto a nuestros datos, con respecto a nuestras tecnologías, con respecto a nuestro conocimiento, y no buscamos herramientas, estrategias, inversión para desarrollar nuestras tecnologías, para desarrollar nuestros conocimientos, para que podamos también tener infraestructuras para nuestros datos. La mayor parte de la infraestructura de los datos están en manos privadas. No hay, o por lo menos hay muy poca infraestructura pública. Por ejemplo, centros de datos públicos son mínimos. Infraestructuras de datos comunitarias, por ejemplo, para que las comunidades tengan el resguardo de sus propios datos. Hay algunas iniciativas en algunos otros países de comunidades indígenas que tienen sus propios principios para gestionar los datos, sus propios principios de gobernanza de datos. Tienen sus propios estándares de datos bajo sus, digamos, principios, valores indígenas de las distintas comunidades. Tienen sus propias licencias para usar los datos. Tienen sus propias herramientas de procesamiento del lenguaje natural para sus propias lenguas. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ver en México el impulso a todas estas tecnologías, a toda esta producción de datos que permitiera el florecimiento, por supuesto, de la diversidad cultural, que evitara estas diferencias que tenemos tan grandes también a nivel interno y que de alguna manera nos permitiera ser un poco más autónomos y más soberanos con respecto a los datos y a las tecnologías que estamos ocupando. Porque lo vimos en la pandemia, los gobiernos no tenían datos propios para tomar decisiones de salud pública, tuvieron que gestionarlos con las corporaciones. Y me pregunto yo si no seremos nosotros capaces de generar y gestionar nuestros propios datos con nuestras propias infraestructuras, para que podamos entonces no tener que comprar o estar subordinados a los datos que tienen otras corporaciones u otras naciones. Entonces, a eso se refiere un poco hablar de la descolonialidad de los datos, buscar caminos de autonomía y de soberanía que nos permitan tomar decisiones y manejar los datos y las tecnologías bajo nuestros propios criterios, reglas, acuerdos, en beneficio de nuestras propias poblaciones. Qué importante esto, porque esto tiene que estar en la agenda, sí o sí también, ¿no? El poder considerar, por ejemplo, a las personas con algún tipo de discapacidad, porque también sabemos que no todas las tecnologías cuentan con una traducción simultánea, con incluso una cuestión de lengua de señas, o que sean tan solo, ¿cómo se le llama cuando tú los usas? Bueno, son responsivos, ¿no? Son responsivos, ¿no? Y esto pues va generando todavía mayores brechas, que aquí, bueno, cambiando, y bueno, esto lo dejo para todas y todos los que lo están viendo, creo que nos dejas una gran tarea de empezar a ver y analizar qué es lo que a mí me atraviesa, ¿no? Desde mi reconocimiento como mujer, joven, que trabajo, o sea, en todos los ámbitos, y empezar a ver qué es lo que estoy consumiendo, porque si hay algo también importante en estas plataformas digitales es el contenido, ¿no? Ahí también sabemos que hay espacios que se dedican únicamente a crear contenido. Y en esta cuestión de la creación de contenido, la conecto a la siguiente pregunta que nos hacen, que es, ¿qué recomendarías a las candidatas que puedan considerar para poder realizar sus estrategias
de marketing, o sea, en las siguientes elecciones. Esto ya va como muy dirigido, pero sí, digo, entendiéndome para ofrecer estas cuestiones, pues hoy vimos estas elecciones fueron algo típicas y atípicas, ¿no? O sea, el TikTok de repente se puso en tendencia y veíamos cómo tanto candidatos como candidatas lo hacían, pero la respuesta de las personas y de la ciudadanía ante un candidato bailando la música de tendencia versus las candidatas quizá haciendo el mismo ejercicio, eran completamente diferentes. Entonces, justo para prevenir este tipo de violencia política en razón de género, ¿qué podrían hacer o considerar las candidatas al momento de realizar sus estrategias de comunicación? Sí, bueno, yo un poco mencionaba hace un rato que necesitamos un cambio de cultura política. Y en ese cambio de cultura política está también, o debe estar dentro de mi perspectiva, un cambio en la manera en que construimos las narrativas durante las campañas y también digamos, en la propia conceptualización de las campañas políticas. Creo que podemos, las mujeres, demostrar que somos capaces de hacer política de una manera distinta, con contenidos relevantes sobre los temas que son para nosotras relevantes y para la sociedad relevantes. Recuperar las voces que han sido siempre invisibilizadas, silenciadas. Y creo que, pues a lo mejor yo soy un poco optimista o utópica, me dicen por allí, pero yo sí creo que somos capaces o que podemos ser capaces de generar un cambio, haciendo un cambio en lo profundo, es decir, en lo sustantivo. Si bien es cierto que, por supuesto, hay muchísimas herramientas para hacer campañas políticas y las herramientas digitales que están de moda y de tendencia se pueden utilizar como parte de ese proceso, pienso que lo de fondo es cómo cambiamos esa cultura política para construir de manera distinta las narrativas, para incluir esas voces que no están presentes, para hablar de los temas que son relevantes para nuestra sociedad y que se invisibilizan porque se trivializan las cosas que pasan en este país. Entonces, yo sí creo que nos hace falta trabajar más en ese sentido. Y creo que, como siempre lo digo, las herramientas digitales son eso, herramientas. Lo que necesitamos es lo sustantivo, ¿no? El fondo, el sentido. Es ese sentido, esa disputa del sentido, esa lucha por el sentido, es lo que debemos disputar. Y las herramientas, bueno, el uso del despliegue de herramientas ya es a veces algo más técnico, ¿no? En algún momento de mi vida me dedicaba a hacer también a trabajos con campañas y eso, pero eso es una parte, digamos, un poco más de estrategia. Para mí, lo fundamental es esa disputa del sentido y esa construcción de narrativas que nos den otra perspectiva del mundo y que nos permitan hacer otro tipo de política. Aquí tenemos otra pregunta y yo creo que con esto vamos a ir como cerrando y concluyendo porque nos comentan, recordemos, ¿no? Todo el tema de España cuando se cayó el sistema y también qué tanto es bueno depender de la tecnología, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos también? Porque sabemos ya, hay muchos términos, ¿no? Esta cuestión de la tecnocracia, la nomofobia por otro lado, ¿no? O sea, hay muchas aristas que sí es cierto. ¿Cuál es tu visión respecto a esto, doctora Paola? Me encanta esta pregunta porque a veces pensamos que todo tiene que ser mediado por alguna tecnología digital. Yo tengo una concepción mucho más amplia de lo que puede ser una tecnología, pero bueno, estamos hablando de tecnologías digitales y yo estoy absolutamente a favor de pensar que hay cosas que no tienen que atravesar o que no tienen que estar mediadas por las tecnologías digitales. Y eso es algo que la pandemia nos enseñó. La mitad de este país no está conectada y a veces se nos olvida que la mitad de este país no está conectada y pensamos como que sí, claro, nos vamos a ir a educación en línea. Esperen, no hay electricidad, no hay internet. En muchos estados la conectividad, bueno, ustedes lo saben, la conectividad de Oaxaca, la conectividad de Chiapas, que tiene que ver con muchas razones. Las condiciones geográficas, que por supuesto no es rentable para las empresas y los estados tampoco quieren invertir en desplegar infraestructura para alcanzar a las poblaciones más alejadas. Todas esas cuestiones a veces se nos olvidan, ¿no? A veces se nos olvidan que no hay electricidad
electricidad, que no hay agua, que no hay, no, en las mismas ciudades, incluso yo estoy en la Ciudad de México. Me puse esta pantalla para acompañarnos, pensar que estamos allá en Monterrey todos, pero aquí mismo en la ciudad hay tantas diferencias. Pensamos que todo el mundo en la ciudad está conectado. No, no todo el mundo en la ciudad está conectado. Entonces, hay que pensar que vivimos en un mundo con estas distintas brechas, como tú mencionabas también antes. Y hay que pensar que no todo tiene que ser digitalizado, no todo tiene que pasar por ese proceso de dataficación que había yo mencionado antes. Hay cosas que a lo mejor no tenemos que postear en la red. Yo soy, por ejemplo, siempre he sido muy cuidadosa con postear imágenes de niños. A veces no estamos conscientes de que los niños son sujetos de derecho y que sus datos no tienen que ser publicados ni siquiera por los padres, ¿no? Y a veces los padres y las madres somos un poco, digamos, inconscientes sobre los derechos que tienen pues las infancias, ¿no? Con respecto al manejo de sus datos, ¿no? No les hemos preguntado qué opinan con respecto al manejo de sus datos. Entonces yo sí creo que hay cosas que no deben estar mediadas por la tecnología y hay que estar preparados y preparadas porque siempre la tecnología va a fallar. Eso es una parte de la definición de lo que es tecnológico. Siempre está dispuesta para fallar. La tecnología está asociada con la falla, igual que los procesos asociados con los datos, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso. Hay que pensar que seguiremos, desgraciadamente, mientras no tengamos este impulso pues, mayor para que tengamos mayor conectividad en todos los lugares de la República. Somos un país que tiene una brecha digital enorme. Y es una brecha digital que pues es una tarea también pendiente para justamente tener acceso al conocimiento, a la justicia, y a muchas, pues, a cuestiones que tienen que ver también con la calidad de vida, ¿no? Totalmente. Ahorita que mencionabas esto de las imágenes de las niñas, los niños, los adolescentes, pues ya incluso rompemos un poco esto que aprendíamos en las primarias, ¿no? Naces, creces. Ahora, antes de nacer tienes Facebook, tienes Instagram, naces, y dependiendo de que haya salido cuando se revela el género, pues ya tienes todavía, se complica el proceso, ¿no? Conforme vamos creciendo. Pero creo que estas reflexiones te agradecemos muchísimo el tiempo, Paul. Sé que es un tema muy extenso. Justo ahorita que decías, y me gustaría solo concluir, ¿no? Con esta cuestión de cómo cruzamos estos datos, ¿no? El tema de si la ciencia de datos, esto que nos comentabas en un inicio, todos somos información todo el tiempo, pero al mismo tiempo, pues también somos personas y ciudadanas y ciudadanos que coexistimos en distintos ámbitos que sí son reales, ¿no? En los cuales sí nuestras decisiones tienen un impacto y una incidencia en las políticas públicas y que tenemos que sensibilizar a las instituciones y a estos actores que están, actores y actoras, ¿no? Pero principalmente a las instituciones que están involucradas en el proceso electoral, a realmente ir pensando hacia dónde dirigir estos esfuerzos, porque de una u otra forma, entre más avanzamos, mayor se va haciendo el reto para que la ciudadanía pueda tomar de una manera más consciente, no desde la emoción, porque finalmente la emoción genera un significado y ese significado, pues al final dices, no, es que yo pensé, yo creí, me dijeron, me prometió, pero no vemos lo que en realidad es, ¿no? Y creo que es parte de lo que pues hoy pudimos reflexionar y de verdad te agradezco mucho a nombre del Instituto Estatal de las Mujeres. Obviamente ahora en esta modalidad tenemos entrega de tu reconocimiento vía virtual, ahí luego nos mandas la foto desde tu celular, pero bueno, ¿con qué nos vamos de esta reflexión para solamente cerrar el tema? Muchísimas gracias. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Quieres que yo diga con qué nos vamos? Sí, claro, vámonos. Te voy a ceder así. Tú dinos. Bueno, no, eso. ¿Con qué te vas? Porque aquí con qué nos vamos con una tarea enorme, ¿no? Creo que desde el observatorio, ¿no? De participación política, desde el instituto, desde el Centro de Documentación Feminista y de Género, donde está la licenciada Clarisa, pues ahí son grandes retos, ¿no? Empezar a recopilar todo lo que este acervo cultural académico que muchas mujeres, tan solo aquí en el estado de Nuevo León, han generado por años y que pues es justo reconocerles, es justo visibilizar y generar esa data de consulta para tener visiones, ¿no? Más nutridas, más diversas, que abonen
a esta tarea que pues desde aquí nos toca, ¿no? Desde el instituto es lo que nos compete, justo trabajar en estas políticas que permitan y garanticen el acceso a la justicia, la eliminación y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Pero bueno, está la otra parte, ¿no? Que es justo esto que estamos viviendo, que siempre ha estado, ¿no? La tecnología, como se dice, siempre ha estado. El punto es que hoy pues ha tomado mayor relevancia y hay que entender el poder de esto. Sí, bueno, yo creo, como tú mencionaste, hay distintas, otra vez, como distintos niveles o distintas responsabilidades. Una es la responsabilidad individual con respecto al manejo de los datos personales, de los datos de las personas que están, digamos, asociadas con nosotros, entender cuál es esta lógica de la sociedad actual que trata de extraernos de los datos y pensar, necesitamos generar este dato, ¿a quién le beneficia? ¿A quién controla estos datos? ¿Qué hacen con estos datos? ¿No? Un poco hacer esa reflexión personal. Necesitamos subir todos nuestros datos, necesitamos dar todos nuestros datos y cada vez que sea posible, pues evitar dar un dato que puede, pues, digamos, no ser beneficioso para nosotros, ¿no? Y por otra parte está, pues, obviamente las responsabilidades como comunidades, ¿no? Como comunidades que podemos también organizarnos y comenzar a generar estrategias para defender nuestros derechos y para ir reclamando poco a poco estos espacios, pues no solamente en el campo de la comprensión de los datos, de los algoritmos, sino también espacios en la comprensión de lo que rige digamos, el mundo actual, ¿no? Estas lógicas donde se articulan estos sistemas sociotécnicos con la política, con la economía, y que entendamos cuál es nuestra posición en esta articulación de sistemas de regímenes de poder, para que podamos también tomar acciones frente a eso. Y luego los niveles institucionales, ¿no? Los niveles de las distintas instituciones que constituyen, pues, el Estado en todos sus, digamos, los gobiernos en todos sus niveles, que también se hagan responsables de lo que les toca, ¿no? De esta garantía sobre, pues, sobre nuestros derechos, lo primero, ¿no? Y estos derechos asociados con los datos y con lo que se puede hacer con nuestros datos. Y por último, como países, ¿no? Como sociedad en conjunto, comenzar a cambiar estas culturas que tenemos, culturas de datos, culturas políticas, y que de alguna manera también podamos entender cuál es nuestro papel dentro de esta economía y esta lógica global. Pues con eso nos quedamos. Todavía siguen algunas preguntas que yo les diría, ahí las vamos contestando, ¿no? Entre si sí o si no. Nosotros siempre hacemos recomendaciones. Ten 2 correos electrónicos, uno que sea para darlo a todos y que sepas que no pasa nada y no te va a afectar a tu salud mental ver que hay más de 10,000 correos con promociones y demás, versus uno de manera profesional que puedas manejar, leer y borrar a conciencia. Pues nuevamente te agradezco y a nombre del Instituto Estatal de las Mujeres, en representación de la licenciada Laura Paula López Sánchez, de verdad agradecemos todo este tiempo en el que has compartido tu experiencia y que juntos hemos podido ir construyendo este diálogo que es tan necesario. Y deseo que, bueno, no sea solo el primero, porque hay muchos otros temas más, como me decían acá, la transparencia, la participación, ¿no? De los adolescentes en las redes, bueno, infinidad. Creo que habrá mucho que platicar, así que te agradecemos muchísimo, Paola. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Espero, como tú dices, que sea el inicio de un fructífero diálogo y de muchos proyectos en el futuro. Así es. Y bueno, para concluir esta actividad, les invitamos a todas, todos que revisen y estén atentos a las redes sociales del Instituto Estatal de las Mujeres para las actividades que se estarán realizando. Viene un ciclo de conferencias que se va a estar impartiendo, al igual que, bueno, los puntos naranjas, para que estén atentos a ir identificando, pues, cuáles son estas zonas en donde tenemos que ir poniendo ojo y mayor conciencia. Por lo pronto, gracias por acompañarnos y pues cero tolerancia justo a la violencia en contra de mujeres y niñas aquí en el estado de Nuevo León. En todo el mundo, ¿verdad? Obviamente, en todo el mundo. El planeta y las galaxias. Gracias.